Cordial saludo, apreciados estudiantes. Esta semana nos corresponde el tema de biología. Vamos a trabajar la reproducción humana y nos vamos a centrar en el embarazo e infecciones de transmisión sexual. ¿Sí? Muy importante este tema, ya que estamos con jóvenes que oscilan entre las edades entre los 14 y 16 años aproximadamente. Y es interesante que ustedes conozcan cómo es el proceso del embarazo y en qué consisten las diferentes infecciones de transmisión sexual. Por su docente Juan Esteban Álvarez Henao, del Instituto Tecnológico de Santa Rosa de Cabal. Bueno, entonces el contenido. Vamos a hablar del embarazo como tal y vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual denominadas ITS. Bueno, como ustedes saben, siempre mis guías tienen una parte central que es la información de la guía, ¿sí? Aquí, como ustedes pueden observar, estamos en ese eje temático de la reproducción humana para los grados 9.1 y 9.2. Estamos hablando del embarazo y vamos a hablar de las infecciones de transmisión sexual, ITS. Desde el 15 de marzo hasta el 26 de marzo que ustedes me deben entregar la guía. Vamos a resaltar la pregunta esencial. ¿Ustedes sabían que genéticamente compartes características de tu madre, de tu padre, que se transfieren de generación en generación? Entonces, para eso estamos empezando en este proceso de la reproducción humana para luego ya empezar a analizarlo desde la parte más pequeña y desde el núcleo de lo que sucede en el núcleo, donde se encuentra nuestra gran molécula del ARN y el ADN. Bueno, entonces, continuando con el tema, pues ustedes saben que el objetivo es conocer el sistema reproductor de los seres humanos. Justifico la importancia de la reproducción sexual en el mantenimiento de la variabilidad y reconocer las diferentes infecciones de transmisión sexual. Muy bien, en esta guía pedagógica está pensada para 2 semanas. Encontrarás un texto didáctico que explica el embarazo, sus etapas, las infecciones de transmisión sexual, con el fin de que los estudiantes estén en la capacidad de reconocer la importancia de una sexualidad responsable para evitar embarazos indeseados y contraer alguna infección de transmisión sexual. Como preguntas diagnósticas tenemos: cuando te hablan de embarazo, ¿qué te imaginas? ¿Qué sucede al interior de las mujeres? Aquí no es que vayan e investiguen, no, es lo que usted se imagine, lo que usted crea. Por eso se llama preguntas diagnósticas. ¿A qué edad considera usted se da la madurez sexual en el hombre y la mujer? ¿Qué entiendes por ITS? Preguntas de opinión. ¿Qué opinas acerca de los y las adolescentes que por una sexualidad irresponsable e inconsciente son padres a temprana edad? ¿Cómo te imaginas que influye el desconocimiento de los aspectos relacionados con la sexualidad en el incremento de embarazos en adolescentes? ¿Y qué opinas acerca del incremento de las enfermedades de transmisión sexual en adolescentes? Bueno, entonces vamos a hablar. Vamos a empezar a hablar sobre la madurez sexual, ¿sí? ¿Cuándo se da esa madurez sexual? Eso depende de la edad en que todos los seres humanos o los organismos están en la capacidad de reproducir. Entonces, ¿cuándo alcanza un ser vivo la reproducción? Cuando es en esa edad que ese organismo logra o puede reproducirse, motivo por el cual en los seres humanos esa edad empieza aproximadamente en la pubertad, entre los 10 y 15 años. Estamos hablando de madurez sexual en el sentido que ellos o los niños o las niñas, cuando empiezan a generar sus primeros espermatozoides y las niñas empiezan a generar su primera ovulación y su primera menstruación, estamos diciendo que es una edad en que el organismo ya se puede
reproducir, o sea que tiene una madurez sexual. Una cosa es que sea ya mirar la madurez intelectual de la persona y del niño, ¿sí? Son dos términos totalmente diferentes. Entonces, cuando hablamos en los humanos, es porque los ovarios y los testículos producen esos espermatozoides y a la vez empiezan a generar todas esas hormonas sexuales que hacen que cambie nuestro cuerpo y se empiece a presentar lo que conocemos como el dimorfismo. El dimorfismo es la diferencia entre hay un hombre y una mujer. Importante. Cuando estamos en la pubertad encontramos que hay cambios metabólicos, hormonales y psicológicos. Muy bien. Entonces, iniciando con el tema, vamos a hablar del embarazo. El embarazo lo debemos entender como un proceso. Todo proceso es porque tiene unas etapas, ¿sí? Se da de acuerdo a una secuencia de etapas. Esa primera etapa que encontramos en el embarazo es la fecundación. ¿Sí? ¿Qué es la fecundación? Es la unión del núcleo del óvulo con el núcleo del espermatozoide. Eso lo vamos a ver ahorita en unos videos muy explicativos que les van a permitir entender cómo es que se da el proceso de la fecundación. Pero lo importante es que cuando se fecunda un óvulo, cuando el núcleo del espermatozoide se une con el núcleo del óvulo. Esa fecundación se da en los primeros 3 partes de las trompas de falopio, ¿sí? Cuando se unen esos dos núcleos, forman una estructura denominada cigoto. Entonces tenemos, cuando el espermatozoide que vemos acá fecunda el óvulo, se unen estos dos núcleos formando un cigoto. Recuerden que le hemos dicho, el espermatozoide como el óvulo tienen un total cada uno de 23 cromosomas, que al unirse dan un total de 46 cromosomas, que es la cantidad de cromosomas que tienen nuestras células. Luego viene la implementación. ¿Pero qué es la implementación? Es la fijación del óvulo fecundado en el endometrio. ¿Sí? O sea, en la matriz, donde se empieza a desarrollar ¿quién? El embrión. Entonces ya cuando tenemos esa implementación, ya bien venimos desde la fecundación en ese proceso de producirse el embrión, que se da por lo general más o menos en un periodo de 2 meses. Y el fruto de ese proceso se llama embrión. ¿Sí? Entonces tenemos el óvulo, es fecundado, se genera el cigoto, empieza una serie de células de reproducción celular mitótica, donde se empiezan a formar varias células para dar origen a todos los órganos. Y en esa división celular se empieza a formar como una especie de mora, lo que los científicos han llamado mórula. Sigue todo este proceso, se genera un blastocito y luego un blastocito que es implantado. Después de que se desarrolle el embrión, se empieza, después de a la 3ª, 4ª semana, empezamos a hablar del feto, ¿sí? Y que ese fetico es cuando se empieza a formar ese nuevo ser humano, dándole la apariencia de un humano. Y se da durante las semanas de la semana 9 a la semana 39. Ahora, lo importante es que vamos a ver un video que nos explica a mayor detalle cómo es el proceso de la fecundación. Este video es tomado del canal de Luis Esteves y Eva Salmerón, que dan biología y geología. Una mujer joven. La llamaremos Eva. En el exterior todo parece normal. Sin embargo, dentro de ella, todo se está preparando para una nueva vida humana.
En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve 1000 veces más grande y asume un tono azul rojizo. Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de Falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. Dos semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fase fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide 1/10 de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de Falopio conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde llega Adán, el novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino, el útero. Tras 5 días, llega al útero donde anida. En ese momento, de una única célula han nacido 200. 5 meses después, este es el aspecto del feto. Se ve una cara minúscula, las manos e incluso el cordón umbilical. Esa unión entre madre e hijo transporta los nutrientes. Ya en sus primeras fases, las células del pequeño cuerpo toman decisiones importantes. Por ejemplo, en este video, ustedes lograron observar cómo es el proceso de la fecundación, ¿sí? Es importante tener en cuenta que alrededor de 400 espermatozoides llegan y empiezan
a buscar la forma de penetrar el óvulo. Y solamente lo logra uno. Eso, ¿por qué llegan tantos? Porque se debe garantizar la fecundación en el proceso de cuando una persona, una mujer, quiera concebir un hijo. Muy bien. En todo el desarrollo, ya una vez fecundado se generó el embrión, empieza el desarrollo fetal, que se da entre las semanas, que empieza con la semana 3 a la semana 8. Como podemos ver aquí en la imagen, en esta semana empieza a generarse lo que conocemos como la columna vertebral. Ya empieza, como vemos el video, a generarse el cordón umbilical, ¿sí? Ya entre las semanas 9 y 11 ya empiezan a generarse los glóbulos rojos, que son los que empiezan a viajar, ¿sí? En todo el cuerpo, que es lo que tiene que ver pues con el movimiento de la sangre, y empiezan ya a separarse los dedos de los pies. Se acaba de desarrollar los párpados y sus orejas se han formado totalmente, ¿sí? Ya en la semana 12 a la semana 16 ya vamos viendo que hay brazos, ¿sí? Se empiezan a formar los órganos vitales hasta los genitales. Ya se empiezan a mover las piernas y los brazos. Luego en la semana 20 y 23 el feto ya está en la capacidad de chupar dedo. Ya escucha los sonidos del exterior. Y se empiezan a desarrollar otros órganos importantes como los órganos de los sentidos. Luego vienen las semanas 24 a la 29, donde el cerebro ya empieza a madurar, ¿sí? Se agudiza el oído y se evidencian ya movimientos oculares, o sea, ya hay movimiento de los ojos. Ya entre la semana 30 y 35 ya hay mayor maduración del cerebro, ya los párpados se abren y se cierran, y ya el feto puede percibir la luz. Y empiezan a ocurrirse los primeros movimientos respiratorios del diafragma del ser. Y entre la semana 36 y 38 pues ya empieza la maduración de los pulmones del niño, porque ustedes ya saben que se está alistando ya para darse el nacimiento del bebé, ¿sí? Vamos a ver un video que nos muestra esto, cómo se va desarrollando a través de un proceso. Y este video es tomado del canal de Badaboom. Mira el milagro de un bebé creciendo en el vientre. Cuando el hombre eyacula dentro del cuerpo femenino, viajan hasta 500 millones de espermatozoides, pero solo uno de ellos sobrevivirá a un largo y difícil viaje, logrando entrar al óvulo. El espermatozoide y el óvulo se fusionan, surge una nueva vida y se forma el cigoto. Esta es la hora cero. 4 horas después, el cigoto se divide en 2 células exactas. Al 5.º día, este conjunto se desplaza hasta la matriz, que lo protegerá y lo verá crecer por las próximas 40 semanas. Semana 5. Los vasos sanguíneos del pequeño ser se desarrollan y ocurre lo extraordinario. Su corazón comienza a latir. Es tan pequeño como una semilla de ajonjolí. Semana 9. Puede estirarse y moverse. Su madre podría no sentirlo, pero él percibe todas sus emociones. Sus órganos y cerebro se están desarrollando. Semana 12. Su piel es delgada, casi transparente. Sus órganos comienzan a funcionar. Puede girar, flotar y empujar. Apenas mide 8 centímetros, pero está completamente formado. Semana 16. El bebé ahora mide unos 11 centímetros desde la cabeza hasta su cadera. Su cabeza es más recta y aunque sus párpados están cerrados, sus ojos se mueven. Semana 20. Ahora el bebé se chupa el dedo, toca su cara y sus movimientos son más rápidos.
mide cerca de 25 centímetros desde la cabeza hasta los dedos de sus pies. Ahora traga más líquido de la bolsa en la que se encuentra, mismo que le ayuda a que su sistema digestivo comience a trabajar. Semana 24. Sigue perfeccionando el funcionamiento de sus órganos, como, por ejemplo, los pulmones y el cerebro. Ahora puede escuchar los ruidos del exterior, así como las voces de su madre y la gente que lo espera. Semana 28. Está desarrollando billones de neuronas en su pequeño cerebrito. El bebé ya puede abrir sus ojos y distinguir la luz. Su esqueleto se endurece poco a poco y continúa ganando peso, fortaleciéndose para el gran día de su nacimiento. Semana 32. Algunos bebés ya tienen cabello, además de un fino vello por todo su cuerpo. Su piel se está poniendo suave y lisa. El bebé ocupa todo el espacio en el vientre. Semana 36. El bebé mide 48 centímetros y pesa 2 kilos 800 gramos aproximadamente. Lo más probable es que ya esté posicionando con la cabeza hacia abajo, que es la posición para nacer. Semana 40. El bebé pesa unos 3 kilos 200 gramos. Mide cerca de 51 centímetros y podría nacer en esta semana o disfrutar de la paz del vientre hasta la semana 42, por lo cual no debes preocuparte. Bienvenido al mundo, bebé. Soy Romina Valdés. En este video pues vimos cómo a través de las semanas del embarazo, cómo se va transformando ese embrión luego en un feto, y ese feto cómo va adquiriendo la forma de un ser humano a medida que van pasando las semanas. Y se van desarrollando todos los órganos, el bebé empieza a madurar sus pulmones, empieza a madurar su cerebro, ya empieza a mover los ojos, el corazón pues es del órgano que empieza a funcionar prácticamente desde los primeros, ya porque debe estar dándole la sangre, que donde viaja todos los nutrientes a todas las partes que conforman los órganos de un bebé. Muy bien, entonces vamos a hablar del parto. Ya hablamos de la fecundación, de esa implantación, luego hablamos del desarrollo fetal, ahora vamos al parto. Resulta que el parto es el proceso por el cual se da la expulsión del bebé y de la placenta. Se conoce que 3 etapas de este proceso. La primera etapa es la dilatación, que es donde el cuello del útero se empieza a dilatar y se empiezan a generar un tipo de contracciones, que cuando la mujer empieza ese proceso de parto se contabilizan entre cada 10 a 15 minutos. Y la cabeza del niño empieza a presionar al amnios, ¿sí? Que es esa capa que protege a la placenta. Cuando la rompe, ahí es cuando dice que muchas veces la mujer dice rompí fuente, es porque elimina todo el líquido para empezar este proceso de parto. Ya viene y ahí se empieza a dilatar el útero, el cuello del útero, perdón, y en esa dilatación puede llegar hasta 10 centímetros. Si la cabeza del bebé es muy grande y esa abertura del cuello del útero no es lo suficiente para dejar salir el bebé, el doctor tiene que hacer un pequeño corte para poder y permitir que salga el bebé fácilmente. Entonces ya viene la fase 2, que es la expulsión o nacimiento. Ya cuando el bebé nace, estamos hablando de la expulsión. Y luego viene la fase 3, que se llama alumbramiento. Se generan unas contracciones no tan fuertes, pero se empiezan a generar porque se debe expulsar la placenta y el amnios del cuerpo. No se puede quedar la placenta, entonces se empieza a hacer ese proceso de contracción, se le retira y ahí es cuando se da el alumbramiento, cuando se puede retirar los residuos de la placenta.
Y es importante tener en cuenta aquí hay unos cambios hormonales inmediatamente. Inmediatamente se generan esos cambios hormonales porque la madre debe generar, el cerebro genera una hormona, la prolactina, que permite la producción de leche. Activa esas glándulas mamarias para que generen la leche y la mamá pueda amamantar a su hijo, darle sus primeros alimentos. Entonces así también vamos a ver un video del canal de Núcleos EAL Videos en Español, donde nos explican y nos muestran de una manera gráfica y más detallada cómo se da el parto. Durante un parto vaginal, la primera etapa del trabajo de parto dura de 12 a 19 horas y se inicia cuando su bebé se mueve hacia su pelvis y se coloca ahí. Como respuesta, el cuello uterino se empieza a borrar o volverse más delgado y dilatar o ensanchar. Durante este proceso, usted puede sentir contracciones fuertes y regulares que ocurren cada 5 a 20 minutos, además de dolor lumbar y cólicos que no desaparecen. Es posible que vea un flujo mucoso amarronado o rojizo, el cual puede ser el tapón mucoso que se desprende de la abertura de su cuello uterino. Su saco amniótico puede romperse, el cual puede ser un abundante chorro de agua o un goteo continuo. Si experimenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su médico o partera para saber si debe ir al hospital. Al comienzo de la segunda etapa del parto, que puede durar de unos minutos a 3 horas, el cuello uterino se dilata por completo hasta los 10 centímetros. Y la cabeza de su bebé se ha movido más allá de la abertura cervical hacia su canal de parto. Durante esta etapa usted comenzará a empujar a su bebé hacia afuera. Puede que empuje instintivamente cuando sienta la necesidad, o puede que necesite que su médico, partera o enfermera de trabajo de parto le indique cuándo empujar y cuándo descansar. En un parto normal, la cabeza de su bebé girará y se posicionará mirando a su espalda. Durante el trabajo de parto, su útero se divide en un segmento activo que se contrae, empujando al bebé hacia abajo, y un segmento pasivo flexible que se mantiene relajado, estirándose para dar más espacio para que pase su bebé. En algunos casos, cuando la parte superior de la cabeza de su bebé aparece o se asoma, su médico puede hacer un pequeño corte, llamado episiotomía, para agrandar la abertura vaginal. Luego, usted continuará empujando a su bebé hacia afuera. Puesto que la cabeza de su bebé pasa a través del canal de parto, esta toma una forma alargada. Una cabeza alargada se solucionará por sí sola dentro de unos días, ya que los huesos del cráneo regresan a su lugar. Después de que la cabeza de su bebé sale por el canal de parto, su cabeza y hombros girarán para ayudar a que pasen por el canal de parto. Los hombros de su bebé pasan uno después del otro a fin de pasar por su pelvis. Una vez que salen los hombros, el resto de su bebé sale fácilmente. Después del nacimiento de su bebé, se le cortará su cordón umbilical. En la tercera etapa del trabajo de parto, la cual puede durar de 5 a 30 minutos, unas suaves contracciones ayudarán a empujar la placenta fuera del útero. Durante esta etapa, es posible que usted y su bebé empiecen a crear lazos afectivos mediante el contacto piel con piel y el amamantamiento. Mire, entonces, jóvenes, cómo es que se hace el proceso del parto. Muy bien. Hasta aquí hemos hablado en qué consiste el embarazo. Ahora nos vamos a centrar en las infecciones de transmisión sexual. Es muy importante que tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Por qué coloco infecciones de transmisión sexual y no coloco enfermedades? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Infecciones es porque vamos a decir de que se producen a partir de microorganismos, a partir de bacterias o hongos. Y cuando uno dice enfermedades de transmisión sexual es porque estás padeciendo la enfermedad, ¿sí? Antes es una infección, aquí estamos hablando de las infecciones, pero cuando una persona la adquiere, se está hablando de que sí está enferma de este proceso. Por lo general, cuando por ejemplo hablamos del COVID, ¿sí? Nosotros sabemos que el COVID es por una infección de un virus,
Pero cuando yo ya me enfermo es que empiezo a padecer sus estragos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Yo solamente me voy a centrar acá a esbozar cuáles son esas enfermedades. Ya en la guía ustedes van a encontrar imágenes, van a encontrar explicación de cada una de las enfermedades, un poquito más detallado, y al finalizar de esto vamos a ver otro video que también nos complementa esta información. Entonces estamos hablando de las ITS, que son infecciones de transmisión sexual. Aproximadamente existen más de 20 ITS, pero hay unas más comunes que otras. Estas infecciones se dan a causa del intercambio del flujo vaginal con el semen. O sea, cuando hay esos dos contactos, ahí vienen esos microorganismos, esas bacterias, esos hongos que pueden infectar a un ser humano. Y las consecuencias son ¿para quién? Para la salud. Si no se tratan, si no se cuidan, pueden generar hasta la muerte. Entonces, como les estaba explicando, estas enfermedades pueden ser causadas por virus que tienen tratamientos muy complejos, demasiados complejos. Primero, porque ustedes saben que por lo general los virus se manejan con vacunas. Otras se manejan con antimicóticos que ayudan a prevenir los virus en el cuerpo o ayudan a que no se proliferen tanto, a que no se reproduzcan tanto. Y hay otras enfermedades como el SIDA que no tienen cura. Y el herpes tampoco tiene cura. Se puede tratar, pero cuando la persona disminuya sus defensas, puede otra vez darse este tipo de enfermedad. Entonces, los virus de tratamiento complejo, ejemplos tenemos el VIH o SIDA, que es el virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Esto qué quiere decir? Ataca principalmente el sistema inmunológico de las personas. Y recuérdese que como el sistema inmunológico es cambiante en todos los seres humanos, por eso una de sus curas es compleja. Tenemos el VHH2, que es el herpes simple o genital, que es el que se llena uno como de unas verrugas. Muchas personas nos ha dado fuegos en la boca. Esos fuegos en la boca es conocido como un herpes simple, ¿sí? Pero ya cuando ese herpes está en las zonas íntimas del hombre y la mujer, ahí es cuando empezamos a decir que se está dando una enfermedad, una ITS. Tenemos la hepatitis, que también es por el virus VHV, y tenemos uno que está muy de moda, que ya tiene esta vacuna, y hemos dado cuenta que niñas menores de 15 años las han vacunado, que es el virus del papiloma humano. Ese virus del papiloma humano es el causante de la mayoría del cáncer en la matriz de muchas mujeres. Ahora, tenemos otras enfermedades causadas por bacterias. La mayoría se hacen con tratamiento con antibiótico. Los ejemplos tenemos la sífilis, que se da por una bacteria llamada Treponema illidum. Tenemos la blenorragia, conocida comúnmente como la gonorrea, ¿sí? Que se da por una bacteria llamada Neisseria gonorrhoeae. Y tenemos el linfogranuloma venera, que es también dado por una bacteria, que es Chlamydia trachomatis, ¿sí? Estas enfermedades son dolorosas. Por lo general, todas estas enfermedades, el herpes, la sífilis, la blenorragia, la linfogranuloma venera, son enfermedades dolorosas. Generan dolor al orinar, o ardor cuando hay una relación sexual. Y la blenorragia genera un pus desagradable y maloliente y oloroso en el pene y la vagina de la mujer y en el pene del hombre. Hay otras enfermedades que se da por hongos, es más bien escaso.
Su tratamiento es con antimicóticos, como le digo, antimicóticos es que inhiben o eliminan todo lo que tiene que ver con hongos. Ataca especialmente zonas húmedas, como la vagina. Y tenemos un ejemplo de la candidiasis o candidiosas, que es a partir de un hongo de la familia de las levaduras, que es la candidiasis vulvovaginal. Y tenemos otra que es a través de microorganismos como protozoos, otros por animales. Hay una enfermedad que se llama piojo púbico, que se pega y también por una transmisión de carácter sexual. Se trata con antiparásitos. Y ejemplo tenemos la tricomaniasis o tricochoma vaginalis. ¿Sí? Mire, tenemos toda una rama de enfermedades que aquí los invito a que nos cuidemos. Aquí vamos a ver un video que nos habla de la responsabilidad que tenemos nosotros como seres humanos, ustedes como jóvenes, a tener una sexualidad responsable. Y cuando yo les hablo de una sexualidad, no me estoy refiriendo a relaciones sexuales, me refiero al cuidado de su cuerpo, al cuidado de usted como persona, al respetar a su pareja, al respetar a su amiga, al respetar a su familia, ¿sí? Las infecciones de transmisión sexual, lastimosamente, por pena, han generado la muerte de muchas personas que no se cuidan. Y peor aún, si son jóvenes y por pena no tratan una enfermedad de estas, ¿qué ocurre? La gran mayoría llevan a la esterilidad de las personas, ¿sí? O peor aún, la muerte o un cáncer grave. Para eso los voy a invitar a ver este video muy completo tomado del canal Estudiarte. Es argentino, es un video muy didáctico donde habla de la responsabilidad de nuestra sexualidad y nos habla de las ITS. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra durante una relación sexual vaginal, anal u oral. ¿Sabías que casi el 100% se pueden prevenir? Sin embargo, estas infecciones son un problema que persiste y está en crecimiento. Según la OMS, en el 2019 hubo 376 millones de nuevos casos y la mayoría se dan en la adolescencia. Esto se debe a la tendencia a las relaciones sexuales sin protección. Además, a mayor cantidad de parejas sexuales, existe mayor probabilidad de la transmisión de alguna infección. En 2017, según el diario El País, en España, el 30% de los adolescentes menores de 18 años reconocieron haber tenido al menos 4 parejas sexuales. Esta situación se repite sin dudas en muchos otros países, pero las personas adultas tampoco están libres de riesgos. El aumento de los divorcios entre los mayores de 45 años se ha visto asociado a un pico de contagios en las ITS para este grupo etario. Pero ojo, el problema no es la sexualidad en sí, que aparte de ser placentera, tiene muchos beneficios para la salud, sino el sexo no seguro. Las ITS son causadas por microorganismos que pueden ser bacterias, virus o parásitos y pueden transmitirse a través de la sangre, del contacto directo o por transmisión vertical, es decir, de madre a hijo en el embarazo, durante el parto o en la lactancia. Tener una infección de transmisión sexual no es exactamente lo mismo que estar enfermo. La infección es considerada enfermedad recién cuando la persona manifiesta síntomas. A veces pueden pasar incluso años hasta que la enfermedad se hace presente. En consecuencia, hay muchas personas infectadas que desconocen su estado y pueden contagiar a sus parejas sexuales sin saberlo. ¿Qué tan grave es tener una ITS? Bueno, primero tenés que saber una cosa. Hay muchas y no todas son iguales. Casi todas son curables, siempre y cuando se diagnostiquen a tiempo. Pero algunas, en caso de no ser tratadas, pueden producir a largo plazo graves problemas de salud. La infertilidad, el dolor crónico,
la mayor predisposición a contraer VIH y hasta el cáncer son algunos de ellos. Es muy frecuente el virus del papiloma humano, más conocido como HPV. Algunas formas de este virus son capaces de ir generando daño en forma silenciosa en el cuello del útero y con los años conducir al cáncer de cérvix. Todo esto se puede prevenir con los controles ginecológicos adecuados y desde el 2017 con una vacuna que forma parte de nuestro calendario nacional. Sin embargo, aunque parezca mentira, es el tercer tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres en Argentina, luego del de mama y el colorectal, aunque ya hablaremos de esto en los próximos videos del canal. No te olvides de suscribirte para recibir más info sobre educación sexual. Pero no todo está perdido. ¿Sabes cuál es la única forma de impedir todos estos contagios? Y sí, claro, el uso del preservativo y el campo de látex, los llamados métodos de barrera, y por supuesto, la abstinencia sexual, pero no es necesario tanto sacrificio. Debido a prácticas sexuales no seguras, cada día más de 1 millón de personas en el mundo contraen infecciones de transmisión sexual. Por eso es tan necesario cuidarse y cuidar a los demás. Como ya mencionamos, hay muchas ITS diferentes. Te contamos cuáles son, a ver si las conoces todas. Sífilis, gonorrea, clamidia, herpes simple, hepatitis B, hepatitis C, HPV, VIH, tricomona y muchas más. ¿Y ante qué síntoma sospechamos de una ITS? La aparición en los genitales, como pene, testículos, vulva, el ano o la boca, de lesiones como úlceras, llagas, verrugas, vesículas, sean dolorosas o no, secreción vaginal o peniana anormal, de diferente color, maloliente o no, agrandamiento de los ganglios inguinales, dolor o ardor al orinar, dolor a nivel vaginal durante la penetración, dolor abdominal bajo o menstrual anormal, picazón o ardor en vagina, vulva o en la zona de vello púbico o a nivel anal. Acordate que muchas ITS no dan síntomas y por eso no está de más que vayamos a consultar con profesionales de la salud si tenés dudas sobre tu salud sexual. Somos Preservate. Podés seguirnos en nuestras redes. Hasta pronto y muchas gracias. Bueno, ya en este video pues vemos y los invito a que nos cuidemos, a que tengamos esa capacidad de saber que nuestro cuerpo es un territorio sagrado, ¿sí? Que debemos de tener una sexualidad responsable para evitar embarazos no deseados y para evitar enfermedades, ITS, o sea, infecciones de transmisión sexual. Por último, en la próxima clase, oigan muy bien, la próxima clase de biología, que tengamos de biología, no vamos a hablar de una guía pedagógica como tal. El trabajo lo van a hacer ustedes, ¿sí? Y les voy a leer esta pregunta y quiero que la escuchen muy bien. Esta pregunta es para que usted como estudiante vaya preparando una estrategia para que hable sobre un método anticonceptivo. En la próxima clase de biología, en las semanas del 1 al 18 de mayo, para el grado 9.1, oigan muy bien, en la semana del 1 al 18 de mayo, y para el grado 902, que es entre el 19 y el 3 de abril, no se realizará una guía como tal, sino que usted debe elegir un método anticonceptivo. Con una X, van a poner una X ahí, ponen una X en este método. El cual usted consultará y puede realizar una exposición con carteleras y elabora un video haciendo esa exposición con las carteleras. Puede hacer una presentación PowerPoint y realizar un video explicando el tema. Puede realizar un podcast. Un podcast son audios, para eso hay programas. Yo les voy a mandar unos programas para que ustedes hagan ese podcast. Es un audio donde usted empieza a explicar ese método anticonceptivo, ¿sí? La idea no es que se vaya a poner a leer. Uno se da cuenta cuando una persona está leyendo. Ustedes tienen que aprenderse muy bien el tema y hacer demostrar de que sí están consultando el tema. Si es bueno, hay niños y jóvenes y jovencitas que les gusta hacer dibujos.
Si usted quiere hacer, si es bueno para hacer historietas, sabe hacer esos muñecos animados y les gusta y así sabe hacer una historieta, lo puede hacer contándonos sobre ese método, ese método que usted escogió. Además, si desean, lo pueden hacer en grupo, máximo 3 personas, donde deben participar todos. Si yo solamente veo 2 en esa exposición o 1, solamente se lo valgo a la persona que lo está haciendo. Una idea para el grupo sería muy interesante como hacer un video como un noticiero, donde uno o 2 de los estudiantes son expertos en el tema, o sea, les toca leer muy bien, buscar, y otra persona va a ser la persona que entrevista y les va a hacer preguntas. Entonces el entrevistador, bueno, buenos días, audiencia, hoy vamos a hablar sobre el método anticonceptivo, el diafragma, ¿sí? Para ello invitamos al doctor Juan Carlos y la doctora Perencita. Ustedes ya dicen los nombres. A ver, doctor, ¿cuál es este método? ¿En qué consiste? Entonces usted lo explica. Entonces el otro le dice, bueno, y vuelve el entrevistador y pregunta, ¿cuál es la efectividad de este método? Entonces el otro doctor va explicando. Entonces esto nos permite a nosotros ver de que ustedes están consultando el tema, ¿sí? Lo importante es que usted busque la forma de exponer y de explicar el tipo de método anticonceptivo que usted eligió. Y ya después, el video no debe ser más de 7 minutos, un video corto donde expliquen todo, para luego poder en clase mostrárselo a todos los estudiantes y que ellos miremos todos los diferentes métodos. Bueno, muchas gracias. Espero que este corto video les sirva de explicación y que les aclare un poco de dudas sobre el tema de el embarazo y las infecciones de transmisión sexual. Nos vemos en una próxima clase. Si este video les gustó, por favor, dar un like.